¿Alguna vez te has preguntado por qué los países tienen formas tan extrañas en el mapa? Este video te llevará en un viaje sorprendente a través de la historia, la política y los secretos ocultos más allá de las fronteras más inusuales del mundo. Aquí descubrirás que estas líneas que separan a las naciones no se hicieron públicas por casualidad. Detrás de cada línea hay historias de ambición, traición y supervivencia que definieron las culturas antiguas. Te prometo que después de ver este video, nunca volverás a mirar un mapa de la misma manera. ¿Sabías que algunos países estaban divididos en recursos que recién se descubrieron hoy? Hay lugares donde cruzar la frontera significa cambiar el mundo, la fe y la identidad. Con cada minuto que pases aquí, comprenderás cómo estas fronteras invisibles, y a veces olvidadas, pueden afectar tu propia vida y el mundo de aquellos en los que vives. Así que, si quieres descubrir los secretos que esconden las líneas en los mapas y cómo puedes tener más impacto del que imaginas, llega al final de este video. Estoy seguro de que te sorprenderá. La pregunta del contorno: ¿quién trazó estas líneas? Imagina una gran mesa de madera antigua en una sala llena de humo, donde hombres en trajes elegantes discuten en voz baja mientras miran un mapa. Un mapa que para ellos no significa más que pedazos de papel y tinta, pero para millones de personas es una sentencia. Ahí, entre miradas calculadoras y copas de vino, se toman decisiones que van a marcar el destino de territorios, culturas y generaciones enteras. Ahí es donde se decide el futuro de las fronteras que hoy nos parecen inamovibles. Algunas de estas líneas fueron dibujadas sin pensar en montañas, ríos o valles. Tampoco pensaron en las personas que vivían en esas tierras, sus costumbres, ni su historia. Solo se necesitaba una línea que separara las zonas de influencia de un imperio u otro. Es por eso que ves países que tienen formas que parecen hechas a la fuerza, como si alguien hubiera dibujado a ciegas, sin importar las consecuencias. Pero, ¿por qué harían algo así? Pues, a veces era cuestión de poder, otras de simple capricho. Un juego de ajedrez político, en el que no importaban los peones que quedaban atrapados en las fronteras, mientras los jugadores principales mantenían su control sobre los recursos, rutas comerciales o territorios estratégicos. ¿Te imaginas? Familias, tribus, culturas enteras separadas por una línea que nadie en sus tierras pidió. Una línea que, de un día para otro, decidía quién era de un país y quién de otro. En algunos casos, estas fronteras aún generan conflictos hasta hoy, recordándonos que detrás de cada línea en el mapa, hay historias de decisiones hechas en sombras, de personas que nunca pisaron esos lugares pero cambiaron para siempre su destino. ¿Y tú? ¿Ves las líneas de la misma manera ahora? Montañas, ríos y océanos, ¿cuándo decide la naturaleza? ¿Sabías que algunas fronteras no fueron dibujadas por humanos, sino por la misma naturaleza? Sí, aunque en esas reuniones secretas se decidieran las divisiones políticas, en muchos casos fue el terreno el que impuso sus propias reglas. Montañas imponentes, ríos caudalosos, y hasta océanos inmensos se convirtieron en guardianes naturales, en muros invisibles que separaron pueblos y civilizaciones. Imagina una cadena montañosa que se alza como un gigante dormido entre dos naciones. Durante siglos, esas montañas hicieron imposible el paso, creando un límite tan impenetrable que ni siquiera los más ambiciosos conquistadores se atrevían a cruzar. Fue así como nacieron fronteras naturales. No porque alguien lo decidiera, sino porque la geografía misma imponía su poder. Un gran ejemplo de esto es la cordillera de los Alpes, que separa a Italia de Francia y Suiza. Un muro de piedra y nieve que, hasta hoy, divide culturas, lenguas y hasta formas de ver el mundo. Y luego están los ríos, esos caminos de agua que fluyen incesantemente y que, a lo largo de la historia, fueron vistos como fronteras naturales. En Europa, el río Rin marcó por mucho tiempo el límite entre el Imperio Romano y los territorios bárbaros. Imagina a los soldados romanos mirando las aguas turbulentas del Rin, sabiendo que al otro lado estaba lo desconocido, lo peligroso, lo otro. Así, el río no solo era un límite físico, sino también psicológico, una barrera que representaba la diferencia entre nosotros y ellos. Pero no creas que estas fronteras naturales siempre mantuvieron la paz. En muchos casos, fueron el escenario de conflictos, ya que ambos lados querían controlar el paso por esos ríos o el acceso a esas montañas. Por ejemplo, el Himalaya, esa majestuosa cordillera que separa a la India de China, ha sido tanto un muro como un campo de batalla. Sus picos, que parecen tocar el cielo, han visto disputas entre ejércitos que intentan cruzar sus peligrosos pasos en busca de territorios estratégicos. La naturaleza es sabia, pero también indomable. Donde hay montañas,
ríos o mares, se levantan límites difíciles de atravesar. Sin embargo, la ambición humana no conoce barreras y, aunque parezca increíble, se ha buscado cruzar incluso los obstáculos más imposibles, dejando una huella en la historia que sigue marcada en cada frontera. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un lugar donde, al cruzar un río o una montaña, cambias de país, de idioma, de vida? Esas fronteras, aunque imponentes y a veces insuperables, nos recuerdan que, al final, el poder de la naturaleza siempre supera cualquier línea trazada por el hombre. Líneas rectas en la nada, la locura de las fronteras coloniales. ¿Y qué pasa cuando las fronteras son tan rectas que parecen trazadas con una regla? Seguro las has visto en los mapas, líneas perfectas que cruzan desiertos, selvas y hasta ciudades, como si alguien hubiera decidido, desde una oficina a miles de kilómetros, que esos territorios se podían dividir como un tablero de ajedrez. Pues bien, esas líneas tan frías y calculadas son una herencia del colonialismo, de una época en la que los imperios europeos se repartieron el mundo como si fuera un pastel. Imagínate a dos diplomáticos sentados en una mesa, con un mapa gigante desplegado frente a ellos, discutiendo sobre tierras que nunca han pisado. Para ellos, un bosque o un río no significan nada, solo son obstáculos en el papel. En lugar de tomar en cuenta las culturas, las tribus o las personas que viven ahí, simplemente toman una regla y comienzan a trazar. Así nacieron fronteras como las de muchos países de África y Oriente Medio, rectas y sin alma, sin respeto por las comunidades que ahí habitaban desde hace siglos. Este tipo de fronteras, tan alejadas de la realidad del terreno y de las personas, causaron conflictos que persisten hasta hoy. En África, la Conferencia de Berlín de 1884 fue un momento clave. Los líderes europeos se reunieron para dividir el continente entre ellos, ignorando por completo los reinos, las etnias y las alianzas locales. ¿El resultado? Fronteras artificiales que dividieron pueblos hermanos y unieron a otros que nunca habían tenido nada en común. Un ejemplo impactante es la frontera entre Argelia y Mali, una línea recta que atraviesa el desierto del Sáhara, donde durante siglos nómadas bereberes y tuaregs habían vagado libremente. Después de la colonización, esa libertad desapareció. Ahora, si cruzan esa línea imaginaria, pueden enfrentarse a problemas legales o, peor aún, a conflictos armados. Algo similar ocurrió en Oriente Medio, donde las fronteras fueron trazadas por los británicos y los franceses con el famoso acuerdo Sykes-Picot durante la Primera Guerra Mundial. Sin conocer la región y sus complejidades, estos imperios decidieron dividir el territorio como mejor les convenía. Así se formaron países como Irak y Siria, que aún hoy enfrentan las consecuencias de esas decisiones, con fronteras que no respetan las diferencias étnicas ni religiosas. Estas fronteras rectas son una cicatriz en el mapa, un recordatorio de que, para los poderosos de aquella época, lo único que importaba era expandir sus territorios y controlar los recursos, sin importar lo que sucediera con la gente que vivía ahí. Cada línea es una historia de imposición, de culturas divididas y de territorios marcados con tinta, pero sin alma. ¿Quién podría imaginar que una simple línea recta en un mapa pudiera traer tanto sufrimiento? La tierra cambiante, cuando la geopolítica rediseña los mapas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un conflicto puede cambiar para siempre la forma de un país? La geopolítica tiene el poder de redibujar fronteras, de borrar líneas antiguas y trazar nuevas, y muchas veces lo hace de forma abrupta, en momentos de guerra o después de intensas negociaciones de paz. Cada vez que un país pierde o gana territorio, ese cambio queda marcado en el mapa, como una cicatriz visible, testimonio de lo que ocurrió en el campo de batalla o en una mesa de negociación. Imagina esto, un territorio que pertenecía a una nación por generaciones, pero que de un día para otro pasa a manos de otro país. Esto no solo significa que cambian las banderas o los idiomas oficiales, sino que las vidas de miles de personas quedan transformadas de golpe. Eso fue lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fronteras de Europa se redibujaron como si los países fueran piezas de un rompecabezas. Polonia, por ejemplo, fue movida casi completamente al oeste. Sus ciudades orientales, que alguna vez fueron polacas, quedaron ahora en territorio soviético, y en su lugar, Polonia recibió tierras que antes pertenecían a Alemania. Cada uno de estos cambios trae consigo historias de familias que se ven forzadas a dejar sus hogares, de culturas que de repente se encuentran en territorios extraños, y de conflictos que no se resuelven con el paso de los años. La Guerra de Corea, por ejemplo, terminó con una línea de demarcación que dividió al país en dos partes irreconciliables. Esa línea en el paralelo 38 parece invisible en los mapas,
pero en la vida real es una de las fronteras más tensas del mundo. Una franja de tierra en la que nadie puede pasar, un muro invisible que separa familias, sueños, y que sigue recordándonos las consecuencias de aquella guerra. Y luego están las fronteras que se crean para evitar conflictos futuros. Cuando terminó la Guerra Fría, por ejemplo, surgieron países nuevos en Europa del Este y Asia Central, resultado de la disolución de la Unión Soviética. Imagina la confusión de esas personas que de un día para otro pasaron a ser ciudadanos de naciones recién nacidas. Las fronteras se redibujaron, los pasaportes cambiaron, y aunque los países ganaron su independencia, también heredaron los problemas de tener fronteras frágiles, muchas de las cuales no coincidían con las divisiones étnicas o culturales. Cada cambio territorial, cada trazo nuevo en el mapa, es una huella de poder y ambición, de victorias y derrotas. Pero también es una herida abierta para quienes deben adaptarse, para aquellos que, sin haber pisado jamás un campo de batalla, sienten las secuelas de esas guerras en sus propias vidas. La geopolítica no solo cambia los mapas, cambia las personas, los recuerdos y hasta la historia misma. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto crees que una línea en un mapa puede cambiar el destino de un pueblo? El país dividido en dos, territorios y anexos. Ahora, imagina un país partido en dos. No por el deseo de su gente, sino por decisiones ajenas, por ambiciones y estrategias políticas. Existen territorios que, en algún momento, fueron literalmente cortados por la mitad, divididos como si alguien hubiera trazado una línea y dicho, esto es mío, y aquello es tuyo. Esta fragmentación no solo separa la tierra, sino que rompe familias, comunidades e identidades. Un ejemplo emblemático es Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad quedó partida en dos, un lado controlado por los aliados occidentales y el otro bajo la influencia soviética. Lo que comenzó como una diferencia política rápidamente se transformó en una fractura física. De la noche a la mañana, un muro de concreto y alambrado separó a amigos, hermanos, amores. Las historias de aquellos que intentaron cruzar el muro son desgarradoras. Algunos construían túneles, otros se aventuraban en peligrosas rutas y, lamentablemente, muchos perdieron la vida en el intento. Durante 28 años, Berlín vivió partida, como un corazón dividido que latía en dos ritmos, uno de libertad y otro de control. Pero Berlín no es el único ejemplo. Piensa en Corea del Norte y Corea del Sur, dos países que alguna vez fueron uno solo, unidos por historia, lengua y cultura, y que hoy están divididos por la llamada zona desmilitarizada. Este espacio, que debería ser una franja de paz, es en realidad una zona tensa, llena de alambrados y militares en constante vigilancia. Para los coreanos que quedaron separados por esa frontera, cruzarla es casi imposible. Familias que vivieron juntas durante siglos ahora están separadas, cada una viviendo una realidad completamente diferente. A veces, estas divisiones son aún más sutiles, pero igual de profundas. En la India y Pakistán, la frontera que los separa es el resultado de una partición que ocurrió en 1947, cuando el subcontinente indio obtuvo su independencia del Imperio Británico. Esta partición, decidida a toda prisa, provocó una migración masiva y sangrienta. Millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares de la noche a la mañana, moviéndose hacia un lado u otro de la frontera según su religión. Hindúes hacia la India, musulmanes hacia Pakistán. Aquella línea, trazada sin suficiente cuidado, dejó heridas abiertas que, hasta hoy, generan tensiones entre ambos países. Estos territorios divididos no son solo líneas en el mapa, son cicatrices en la memoria colectiva, recordatorios de momentos en los que el poder y la política se impusieron sobre el deseo de la gente. Esas divisiones dejan huellas profundas en las generaciones futuras, en las historias familiares que se cuentan en silencio, con dolor, recordando siempre cómo era la vida antes de la partición. La tierra que fue dividida, los pueblos que fueron separados. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde el otro lado es una historia prohibida, un recuerdo distante? Estas fronteras nos muestran que, a veces, una simple línea puede cambiar el destino de una nación entera, partiendo en dos la esencia de su gente. Fronteras invisibles, tribus, cultura e identidad. Pero, ¿qué pasa cuando las fronteras no son visibles? Imagina un vasto territorio donde no hay muros, ríos o montañas que marquen límites, pero donde las divisiones son tan profundas como si fueran de concreto. En muchos lugares del mundo, las fronteras fueron dibujadas sin entender a las personas que vivían ahí, sin respetar las antiguas culturas, las tribus o las tradiciones que han existido durante siglos.
Son fronteras invisibles, líneas trazadas en mapas que, sin embargo, rompieron identidades y desgarraron comunidades. Uno de los ejemplos más claros es África. Durante la colonización, los imperios europeos dividieron el continente de manera arbitraria, ignorando a las tribus que habían habitado esas tierras por generaciones. Los Asanti, los Zulú, los Masái, los Yoruba, comunidades con lenguas, costumbres y creencias propias, que de pronto fueron separadas o forzadas a convivir con otros pueblos que nunca habían conocido. Así, una línea invisible en el mapa se convirtió en un obstáculo real para el entendimiento, para la paz y para el desarrollo de esas culturas. Estas fronteras invisibles son aún más dolorosas porque, a diferencia de un muro que puedes ver, estas divisiones se sienten en el corazón. Imagina vivir en un lugar donde, aunque no hay barreras físicas, sientes que perteneces a un lado, mientras que aquellos del otro lado de la frontera se sienten como extraños, aunque hablen tu mismo idioma o compartan tus mismos ancestros. En África, por ejemplo, muchos países tienen comunidades divididas entre 2 o 3 países diferentes, y eso crea un conflicto constante, una tensión que se arrastra de generación en generación. Y no es solo en África. En América Latina, las fronteras también se dibujaron sin tomar en cuenta las comunidades indígenas que ya habitaban esas tierras. Los pueblos originarios, como los mapuches en Chile y Argentina, o los mayas en México y Guatemala, han tenido que vivir con las consecuencias de fronteras que nunca respetaron su historia o sus tradiciones. Son pueblos que existieron mucho antes de que se dibujaran los mapas, y que hoy, siglos después, aún luchan por mantener su identidad en territorios que ahora pertenecen a países distintos. Esas fronteras invisibles no se ven, pero se sienten. Son líneas que dividen culturas, que crean desconfianza y que a veces encienden conflictos. Porque cuando dibujas una frontera sin entender a la gente que vive en esa tierra, lo que haces es dividir su espíritu, su esencia. Cada persona lleva consigo un pedazo de esas fronteras invisibles, una carga que no se puede ver, pero que pesa en el alma, en los recuerdos y en la identidad de cada comunidad. Entonces, ¿qué es más fuerte? ¿Una frontera de concreto o una frontera invisible? A veces, las divisiones más profundas son aquellas que no se pueden ver, pero que se sienten con cada paso que das en tu propia tierra. La fiebre del oro, cuando los minerales deciden la geografía. Ahora, imagina un territorio tranquilo, casi olvidado, donde la tierra guarda un secreto enterrado, un recurso valioso, un mineral codiciado, una riqueza que de pronto despierta el interés de todos. ¿Sabías que la forma de muchos países fue moldeada por la ambición de encontrar oro, petróleo y otros tesoros escondidos? Estos recursos, que parecían ser una bendición, se convirtieron en una maldición que trajo conflicto, disputas y fronteras repletas de tensión. Un caso increíble es la fiebre del oro en América del Norte durante el siglo XIX. California, una región que pertenecía a México, se convirtió en el centro de atención cuando se descubrió oro en sus montañas y ríos. Personas de todas partes comenzaron a llegar, y la presión sobre esa tierra creció tanto que, en cuestión de años, California pasó a ser parte de los Estados Unidos. Lo que era una región tranquila se transformó en un territorio disputado, donde los mapas cambiaron para reflejar la posesión de esa riqueza. La frontera se movió, y con ella, cambió para siempre el destino de las personas que vivían ahí. Pero no solo el oro traza nuevas fronteras. En el Medio Oriente, el descubrimiento de petróleo cambió radicalmente las líneas en el mapa. Países como Irak, Kuwait y Arabia Saudita han vivido con fronteras que se mueven y se redefinen constantemente, en función de quien controla los pozos de petróleo. Imagina vivir en un lugar donde un campo petrolero puede hacer que tu pueblo cambie de país de un día para otro. Los recursos, en vez de traer prosperidad, han traído conflicto y competencia. En esas tierras, cada línea del mapa es un testimonio de la lucha por el control de una de las mayores riquezas del mundo. Incluso en África, las riquezas naturales han dividido a las naciones. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, los minerales como el cobalto y el coltán son tan valiosos que las fronteras internas y externas se vuelven líneas de guerra. Estos minerales, que hoy son esenciales para nuestros teléfonos, computadoras y otros dispositivos, han hecho que las fronteras de esta región estén en constante cambio. Grupos armados y naciones vecinas disputan el control de estas tierras, dejando a las comunidades atrapadas en medio de una lucha que no tiene fin. Es irónico, ¿no? Los recursos que deberían traer bienestar y progreso terminan trayendo conflictos y fronteras que nadie pidió. Cada vez que se descubre un nuevo tesoro en la tierra, el mapa se vuelve un campo de batalla.
No hay muros, no hay ríos, pero hay una división invisible, una lucha por el control que afecta a millones de personas. Así, las riquezas de la tierra no solo dan forma a los países, sino que también los parten, los separan. Porque cuando el valor de la tierra se mide en oro, petróleo o minerales, las fronteras se vuelven líneas de ambición, de codicia, y de luchas que parecen no tener fin. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde el suelo bajo tus pies puede ser motivo de guerra? Pequeños pero poderosos, los pequeños países que sobreviven. Ahora imagina un país tan pequeño que casi no se ve en el mapa, rodeado por gigantes territoriales que, sin embargo, nunca lograron absorberlo. ¿Cómo es posible que algunos territorios diminutos, a veces solo islas o ciudades, hayan sobrevivido en un mundo de imperios y naciones enormes? Estos son los países pequeños pero poderosos, lugares que han logrado mantenerse independientes por razones que van desde la estrategia política hasta una buena dosis de suerte. Piensa en Mónaco, un principado de apenas 2 kilómetros cuadrados en la costa de Francia, que ha existido durante siglos como un refugio para la realeza, los millonarios y los aventureros. Mónaco, tan pequeño que puedes caminar de un extremo al otro en cuestión de minutos, es uno de los países más ricos del mundo. ¿Cómo sobrevivió, rodeado de un país tan grande y poderoso como Francia? La respuesta está en su astuta diplomacia y en la capacidad de ofrecer algo que Francia valoraba, neutralidad y, por supuesto, un paraíso fiscal que atraía dinero de toda Europa. Mónaco supo encontrar su lugar en el mundo, no por su fuerza militar, sino por su habilidad para hacerse indispensable, ofreciendo algo único que sus vecinos no podían ignorar. Otro ejemplo fascinante es el de Liechtenstein, un país tan pequeño que se le conoce más como un accidente geográfico que como una nación. Rodeado por Suiza y Austria, Liechtenstein podría haber sido fácilmente absorbido, pero gracias a una astuta neutralidad y a su alianza estratégica con Suiza, ha logrado mantenerse independiente. Además, su política de bajos impuestos lo convirtió en un atractivo centro financiero, protegiéndolo de cualquier intento de anexión. Liechtenstein es como un guijarro en el río de la historia, pequeño, pero firme, logrando mantener su identidad incluso en medio de dos grandes corrientes. Y luego están los microestados de Italia, como San Marino y el Vaticano. San Marino, uno de los países más antiguos del mundo, ha sobrevivido en parte gracias a su localización estratégica en las montañas, que lo hacía difícil de conquistar, y en parte por su alianza con Italia, que respetó su independencia. Y el Vaticano, bueno, el Vaticano es una historia única. Es el centro espiritual del catolicismo, un país minúsculo dentro de Roma, que ha ejercido una influencia tan poderosa en la historia mundial que nadie se atrevería a desafiar su independencia. El Vaticano no necesita ejército ni grandes fronteras, su poder es simbólico y, sin embargo, absoluto. Estos países pequeños son como refugios en un mundo de gigantes. A lo largo de la historia, han logrado sobrevivir, no por la fuerza, sino por su astucia, por ofrecer algo que otros necesitan o por su simbolismo. Son recordatorios de que, a veces, el tamaño no importa, lo que importa es saber jugar tus cartas en el tablero geopolítico. ¿No es fascinante? En un mundo donde siempre parece que los fuertes devoran a los débiles, estos países diminutos han resistido, como pequeños faros de independencia que desafían las reglas del juego. Las tierras que nadie quería, hasta ahora. Y luego están las tierras olvidadas, esos pedazos de territorio que durante mucho tiempo nadie quiso, lugares tan inhóspitos o lejanos que parecían no tener valor alguno. Pero, ¿qué pasa cuando de repente esas tierras desoladas, esos páramos olvidados, despiertan el interés de las potencias mundiales? Bienvenidos a las fronteras de las tierras que nadie quería, hasta ahora. Imagina una vasta extensión de hielo y nieve, un lugar donde el frío es tan intenso que pocos seres vivos pueden sobrevivir. Este es el Ártico, una región que por siglos fue ignorada, un desierto helado que parecía estar fuera de las ambiciones de los países. Pero ahora, con el cambio climático derritiendo los hielos y abriendo nuevas rutas marítimas, el Ártico se ha convertido en un territorio codiciado. Países como Rusia, Estados Unidos, Canadá y Noruega están reclamando partes de esta región, no solo por las rutas comerciales que se están abriendo, sino también por los vastos recursos de petróleo y gas que yacen bajo su hielo. Lo que antes era una extensión sin interés se ha transformado en un campo de batalla diplomático, donde cada país lucha por obtener su porción del pastel helado. Pero no es solo el Ártico. En la Antártida, otro territorio congelado que parecía estar más allá de la ambición humana, los países han firmado tratados para proteger su uso pacífico y evitar la explotación de recursos. Sin embargo, algunos temen que, en el futuro,
las presiones económicas y los avances tecnológicos lleven a las naciones a romper esos acuerdos y a empezar a reclamar partes de este continente blanco. Imagina lo que significaría para el mundo si alguna vez se abriera la posibilidad de explotar los recursos minerales de la Antártida. Un continente que ahora es un símbolo de paz y cooperación podría convertirse en el centro de una nueva fiebre de recursos. Y no solo en los polos ocurre esta transformación de tierras olvidadas. En África, vastas extensiones del desierto del Sáhara fueron durante mucho tiempo consideradas inútiles, demasiado hostiles para cualquier actividad. Pero ahora, con el auge de las energías renovables, estas tierras bañadas por el sol son vistas como el lugar perfecto para la instalación de enormes granjas solares. Países y corporaciones están invirtiendo en proyectos solares que podrían convertir al Sáhara en el centro de la energía limpia para el continente e incluso para Europa. Ese mismo desierto que antes nadie quería ahora es el escenario de una carrera tecnológica, donde la competencia por un espacio en las arenas ardientes está cada vez más presente. Estas tierras que nadie quería son una prueba de cómo el valor de un territorio puede cambiar drásticamente con el tiempo. Lo que en una época parecía inútil, sin propósito, se convierte en un tesoro deseado, ya sea por los cambios en el clima, por los avances tecnológicos o por las nuevas necesidades de energía y recursos. Y cada vez que uno de estos lugares olvidados cobra valor, las fronteras se tensan, las negociaciones se intensifican, y la geopolítica vuelve a trazar líneas donde antes no había interés alguno. ¿Te imaginas? Vivir en un lugar que alguna vez fue considerado nada, y de repente ver cómo se convierte en el centro de atención del mundo. Estas tierras que nadie quería nos enseñan que, en el juego de las fronteras y del poder, nada es estático. Cuando la frontera está en el corazón, divisiones culturales y religiosas. Y por último, están esas fronteras que, aunque parecen simples líneas en el mapa, están cargadas de historia, de fe y de identidad. No son solo divisiones políticas, sino separaciones entre culturas y creencias que corren tan profundo como las raíces de los pueblos que habitan esas tierras. Son fronteras que tocan el corazón, que dividen o unen a naciones no solo en términos de territorio, sino también de espíritu. Piensa en Jerusalén, una ciudad cuyo valor es mucho más que político, es espiritual, sagrado. La frontera que la rodea y la atraviesa es una de las más complejas y tensas del mundo, porque en cada rincón de esa tierra residen siglos de historia, de fe y de luchas. Para los judíos, los cristianos y los musulmanes, Jerusalén es una ciudad santa, un lugar donde cada piedra tiene un significado profundo. Pero esa misma fe, ese deseo de poseer un pedazo de historia sagrada, ha convertido a la ciudad en un campo de batalla. La frontera entre Israel y Palestina está marcada por conflictos que no solo son políticos, sino también culturales y religiosos, un recordatorio de que hay territorios donde el corazón humano y sus creencias se entrelazan en cada línea. Otro ejemplo es la frontera entre India y Pakistán, especialmente en la región de Cachemira. Esta tierra montañosa y hermosa es objeto de disputas desde que ambos países ganaron su independencia en 1947. Pero no es solo una disputa territorial. Cachemira es una región donde confluyen diferentes religiones, culturas y tradiciones. Para los hindúes en India y los musulmanes en Pakistán, Cachemira tiene un peso simbólico, una conexión espiritual que hace que cada pedazo de tierra sea sagrado. La frontera aquí no es solo una línea física, es un límite emocional, un lugar donde se enfrentan dos identidades nacionales profundamente arraigadas y donde la paz parece siempre estar fuera de alcance. Y luego está Irlanda, una isla dividida por una frontera que ha sido motivo de dolor y de lucha. La frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda es una herida abierta que habla de siglos de conflicto entre católicos y protestantes, entre quienes querían la unificación y quienes defendían su pertenencia al Reino Unido. Aunque hoy existe un acuerdo de paz, esa frontera sigue siendo un símbolo de la división cultural y religiosa, un lugar donde la historia aún pesa en cada paso que se da, en cada palabra que se pronuncia. Estas fronteras son diferentes, porque no solo separan territorios, dividen formas de vida, creencias y recuerdos. Para quienes viven cerca de ellas, cruzar la frontera puede ser como cruzar a otro mundo, donde la religión, la cultura y hasta la vida cotidiana son distintas. Es como si cada lado de la frontera llevara consigo una historia que define a sus habitantes, una narrativa que va mucho más allá de la política y que toca el alma misma de los pueblos. Así, estas fronteras en el corazón de las naciones nos recuerdan que las divisiones no siempre se ven, pero se sienten profundamente. Son líneas que trazan más que territorios, marcan identidades, creencias, formas de ver el mundo.
Y para aquellos que viven cerca de ellas, esas líneas son algo más que un límite, son una parte inseparable de quienes son y de cómo entienden el lugar que habitan. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un lugar donde una simple línea en el suelo puede cambiar tu historia, tu fe y hasta tu destino? Si este video te ha dejado con más preguntas y curiosidad, no te vayas sin suscribirte a Curioso Mundo. Aquí exploramos cada rincón del planeta, revelando secretos y descubriendo lo inesperado. Dale clic para suscribirte y no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el siguiente video.